Muy buenos días, amigos. Este es un nuevo programa de Tenemos Historia. Hoy no contamos con la presencia de Emilio Perina. Se ha ausentado por un viaje oficial, no sé, oficial o personal. Después ya nos contará dónde estuvo. Entonces, bueno, hoy no vamos a hacer tantos anuncios parroquiales, ni vamos a estar hablando de todos los intereses de la historia, ni que hemos entrevistado a médicos historiadores, oftalmólogos y todos los demás personas que enumeramos en cada uno de los programas. Hoy vamos a hacer un programa muy especial, porque la verdad que es una parte histórica de la ciudad de Buenos Aires a la que tengo un particular afecto. Y justamente hoy, en este programa de Temos Historias, donde nos pueden escribir a programatemoshistoria@gmail, o pueden hacer un Twitter con Emilio Perina, y pueden ver los programas anteriores que hemos tenido en esta serie, en dos lugares, o en vimeo.com, Tenemos Historia, Vimeo con B corta, tenemos Historia, o últimamente ya se están grabando en YouTube, en donde pueden acceder a los programas que hemos subido allá a la página de YouTube de Tenemos Historia, o si quieren cualquier consulta o tema que quieran comentar, lo pueden hacer a través de la página de facebook.com Tenemos Historia o de Olmo Ediciones. Facebook, Olmo Ediciones, Tenemos Historia. Y les decía que hoy vamos a hablar de la Manzana de las Luces, un lugar, yo diría, mágico. Yo creo que uno, cuando cruza esas puertas, accede a un Buenos Aires distinto del que estamos acostumbrados, por más que está en el centro de Buenos Aires. Y para ello, hoy nos acompaña la licenciada Ana María Di Consoli, que es guía de turismo y está a cargo de la Secretaría del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces. Ana María, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presencia. Gracias por invitarnos. Bueno, les decía que la Manzana de las Luces es justamente un lugar mágico, y es curioso que en un punto geográfico concreto, porque son esa manzana, se haya asentado tanta historia nacional, tanta historia de Buenos Aires y tanta historia del país. Sí, en un mismo lugar todo, prácticamente pasa la historia de la Argentina por ahí, ¿no? Claro, la historia de la Argentina, es así. Sí, en principio es una manzana más, ¿no? Sí. De las repartidas por Garay, que como tantas no va a tener edificaciones, o por lo menos no sabemos qué tipo de edificaciones puede haber habido. Probablemente algún rancho de adobe con techo de paja, fue de 4 propietarios. Antes que cayera en manos de los jesuitas. Claro, antes que fuera uno de los jesuitas. Exactamente, porque después llega a manos de una señora, sí, que es Isabel de Carvajal, y ella es la donante, ¿no? Una viuda sin hijos que decide donarle a los jesuitas. Y los jesuitas concentran ahí toda la administración de las misiones jesuíticas en todo el territorio del virreinato. Exacto, ellos, como llegaron tarde al reparto de tierras famoso de Garay, se instalan en una parte de la Plaza de Mayo que no iba a ser plaza. Es verdad. ¿No? Primero están en la Plaza de Mayo. Sí. Si uno va a la Plaza de Mayo es donde está el monumento a Belgrano, para que la gente se ubique. Bien más del fuerte. Claro, la parte este, ¿no? Sí. Claro, enfrente al fuerte. Justamente porque está frente al fuerte, genera problemas esa iglesia de Loreto y esa residencia que tienen y el principio de su escuela. Entonces coincide que esta señora les dona toda la manzana, que hoy es la Manzana de las Luces, y se van mudando de a poquito. Y en 1675, ya con una incipiente iglesia allí, que va a ser como la protoiglesia actual de San Ignacio de Loyola, que ya era San Ignacio, pues ya era santo, trasladan el Santísimo. Y ese va a ser como el momento así como fundacional, porque ella les dona en 1630 la manzana, pero esto lleva un tiempo. Bueno, Ana María, como ven, nos introdujimos así de pleno en un tema que van a ver que es realmente apasionante, que es la Manzana de las Luces. Vamos a un corte y volvemos con Tenemos Historia. Bien. Bueno,
queridos oyentes, este es un nuevo programa de Tenemos Historia. Hoy, como les dije, vamos a carecer de la presencia estimulante de Emilio Perina, pero vamos a tratar de llevar las cosas adelante. Sí contamos con la presencia de Ana María Di Consoli, que es vos haces toda la parte de guía turística dentro de la manzana también, Sí, no soy la única guía, pero sí, no, me moriría de lunes a lunes, pero sí, sí, en parte hago el trabajo de las visitas guiadas, porque las visitas guiadas que se hacen todos los días, de lunes a lunes, sábado y domingo y días de semana, incluso para escuelas, es la manera directa de transmitir la historia, es como ser un poco juglar, ¿no? Sí. Entonces, el Instituto de Investigaciones Históricas investiga, publica sus libros. Eso mismo, que eso es lo que quería comentar, porque hay toda una serie de publicaciones que están saliendo a través de este Instituto de Investigaciones Históricas. Sí, el instituto se fundó en 1977, casi al inicio de cuando se funda lo que se llamaba la Comisión Nacional Manzana de las Luces, que ahora es Complejo Histórico-Cultural. Porque esto es monumento nacional desde el 46 o el 43, por ahí. Es curioso, porque el primer monumento histórico es la iglesia, en claro, el 42, pero después se van los demás edificios declarando monumento histórico. El colegio hace un par de meses. Es curioso. ¿El Nacional Buenos Aires? Sí. Pensé que ya que habían consagrado a toda la manzana, bueno, ya está. No, fue como parcializando, porque la verdad es que somos un complejo histórico-cultural, pero cada administración es distinta, es decir, el colegio está administrado por la Universidad de Buenos Aires, la iglesia por el arzobispado, y toda la cuadra de Perú entre el Cine Moreno es el complejo histórico-cultural, que dirige el arquitecto Alberto Petrina. Nosotros somos el Instituto de Investigaciones Históricas, conformado por varios miembros prestigiosísimos, María Sáenz Quesada, el director. María está ahí. Sí, el actual presidente, el doctor José Sellés Martínez, Néstor Poitvin, en fin, una serie de Elisa Radovanovic, que es una autoridad en la materia, en fin. Entonces cada uno publica, y estos 2 años, 3 de la última presidencia, realmente hemos tenido varias publicaciones anuales. Entonces nosotras eso como que, resumimos la historia a la gente que nos visita, ¿no? Después, claro, por supuesto, en las bibliotecas pueden consultar los libros o comprarlos, ¿no? Porque si vamos a hacer ahora un paneo general, pero después volvemos a los jesuitas. Sí. Recordemos que acá, fue la iglesia de San Ignacio, la junta administrativa de todo el imperio jesuítico que hubo en su momento. Como dice un amigo mío, un querido amigo mío, Eugenio Marchioni, dice que los jesuitas fueron la primera multinacional. Sí. Y es así. Sí, se piensa así. Trabajaban como una multinacional, con un orden militar. Sí. San Ignacio de Loyola era capitán del ejército español, o sea que es una gran multinacional. Después, y justamente el crecimiento fue tal que empezó a suscitar envidias con las monarquías reinantes de Europa. Después de eso, ahí está el colegio, que primero fue el Colegio de San Carlos, después fue el Nacional Buenos Aires, después ahí está la primera legislatura. Claro, eso de la provincia. De la provincia, de la nación y de la ciudad. De la provincia, de la nación y de la ciudad, sí. Después. Porque brevemente, en 1822 se hace el edificio, demoliendo unas ex casas de renta en la parte de atrás porque otras quedan, que habían sido construidas en el Virreinato de Vértiz. Porque que fue una cárcel también eso. También, una de las casas. Claro, porque las casas se construyen con la idea de, Buenos Aires virreinato, necesidad de viviendas que por otra parte eran lujosas, que tenían aljibe, esto denota la importancia de la casa, varias habitaciones, pero parece que realmente estas casas que tenían que rentar dinero para fundar la universidad, que no se crea con Vértiz, sino después con Rivadavia, no rentan lo suficiente. Entonces las casas ya desde el vamos, una de ellas se destina a cárceles, las cárceles de Oruro, la famosa sublevación de Tupac Amaru. Esto sería sobre la calle Moreno, pero sobre Perú. Sobre Perú. Sobre Perú y Moreno. Sí. Después van a ser sede de varias instituciones, ¿no? La Academia de la Historia, el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación. Claro. Pero la Sala de Representantes necesita, como yo digo, un edificio especial. Es decir, las casas uno las podía quizás desde la biblioteca pública, que hoy sería la Nacional, que ahí nace, de alguna forma claro, en 1811 con Mariano Moreno. Exacto. Y en el 12 se muda con el triunvirato a la Manzana, que va a estar en una de las habitaciones de arriba.
Va a ser a partir de ahí, esas casas no van a ser más casas que se renten. Entonces las van a ir adaptando a los nuevos usos. Y esto, yo digo siempre que la manzana es como una mamushka, ¿no? Sí. Una cosa arriba de la otra y varias épocas superpuestas. Entonces la sala de representantes, al crearse la junta de representantes, no tiene un edificio donde funciona, pero no les sirve ninguna de las habitaciones. Pero si mal no recuerdo, está la sala de representantes, claro, están los escaños, está bastante bien conservada, eso es lo que me llamó la atención. Esa sala fue reconstruida en los 80, pero claro, porque esa sala en verdad es una sala que tuvo que hacerse especialmente. En principio es un hemiciclo, ninguna de las casas tenía una habitación semicircular. Entonces, esta idea de que si el pueblo en la Revolución de Mayo estaba en la plaza clamando saber qué estaban tratando adentro del Cabildo, ahí ya con la creación de la Junta y con la posibilidad de que la gente votaba a sus representantes, obviamente no es todo el pueblo, pero ya no son los vecinos los que intervienen en alguna reunión, ya se amplía, ¿no? Entonces la gente tiene que poder entrar a un recinto y hacer el contralor de sus representantes, de sus diputados, de modo que se hace una sala con galerías, con palcos públicos. Y de ahí es la sala que ahora tenemos, donde juran, Mitre como presidente de la Nación, pues 2 añitos nada más es presidente, Congreso Nacional, donde había jurado Rivadavia, como dice Chiaramonte, de las provincias no tan unidas del Río de la Plata, ¿no? Porque ahí se convoca a Congreso Constituyente y por ley de presidencia fue la época pero durante todo el rosismo, ese fue el lugar de los representantes. Ahí es que lo matan a Massa. Sí, al ahí lado. Es donde firma su renuncia y el capitán Gaitán aparece para apuñalarlo, que hay un famoso retrato de eso. Sí, en el Udaondo. Sí, porque en la manzana también tenemos nuestras historias truculentas, ¿no? O las oscuridades dentro de las luces, ¿no? Bien. Claro. Está bien, vamos a volver a esas oscuridades dentro de las luces, pero todavía tenemos vamos ahora a ordenarnos, porque esto fue como especie de un gran paneo para que la gente entienda todo lo que se concentró ahí. Congreso, presidencia, sala de representantes, colegio, universidad. La Universidad de Buenos Aires nace ahí. Y entonces todo esto nació en esa manzana, en Perú, Moreno, Alsina, la iglesia, una iglesia, señera de Buenos Aires, ¿no? El poder terrenal de la iglesia a través de los jesuitas. Y entonces eso es un poco para que la gente se dé cuenta de lo rico que es este espacio geográfico. Pero nos volvemos ahora, tratemos de mantener cierto orden cronológico, volvemos a los jesuitas, a la iglesia de San Ignacio, la donación de este predio, empieza la iglesia la protoiglesia de San Ignacio, que fue construida por un arquitecto, por un jesuita, un Kraus, que también hace el pilar. Si Johannes Kraus es el autor de los planos. Del frente no se sabe finalmente quién fue el autor, porque el frente es lo más antiguo, menos la torre norte, la que tiene el reloj del viejo Cabildo, que está provisorio definitivo, colocado ahí desde 1899. Pero el frente es de 1682, se calcula la torre sur y la parte central, con las modificaciones, lógicamente, que luego se le agregan, pero él hace la planificación de todo el resto. Y los que siguen muy certeramente el proyecto y medianamente lo modifican son Bianchi, que hace el pilar, y el Cabildo también son autores de la obra civil de Buenos Aires, y Primoli, ¿no? Son los dos grandes. Pues están Weber, que hace detalles y otro más. Pero se va terminando poco a poco. En realidad la actual iglesia se empieza más o menos para 1710. Ya se calcula que para la consagración de la iglesia, que es 1734, ya la iglesia está más o menos Ahora, terminada. hay un detalle morboso de que hoy me puedo permitir la pregunta porque no está Emilio Perina, que es sobre las iglesias como enterratorio. Generalmente se enterraba alrededor o adentro de las iglesias. Yo
que sepa, el único que está enterrado en San Ignacio es Castelli. Exacto. No hay ninguno de los jesuitas, ningún otro, no sirvió de enterratorio. En las excavaciones que se hicieron alrededor no se encontraron enterratorios, porque si uno va a la Catedral de Buenos Aires, estamos hablando de 2 cuadras, primero, debajo está la cripta de la catedral, en donde está nuestro habitante más antiguo, que es de 1616, el obispo de Buenos Aires, no me acuerdo el nombre en este momento, pero que es, digamos, el cuerpo de un habitante de la ciudad de Buenos Aires que está conservado, más antiguo es ese. Ahí están todos los obispos, etc. Después, a donde está la curia, eso fue un enterratorio. Sí, un camposanto. Un camposanto. Alrededor de las iglesias se hacía camposanto. Sí. De hecho, está toda la discusión si a donde está San Martín enterrado es camposanto, y en realidad es camposanto porque ahí antes había un cementerio, ¿no? Y alrededor de San Ignacio, yo cuando fui a ver dije, qué raro, acá no hay nadie enterrado. Porque si uno va, ¿cómo se llama la iglesia que está atrás del Intercontinental? Tiene un enterratorio. San Juan. Tiene un enterratorio enorme abajo. Hay el virrey Hormiga está ahí. Claro, es más, en una de esas dicen que hay muchos soldados ingleses enterrados ahí, y abajo hay todo un enterratorio de religiosas, claro, como 200 y pico de religiosas. El convento ahí. Estaba el convento. Después trasladado. El tema es así: en el Buenos Aires, antes de Rivadavia, por poner una fecha, no había cementerio público. Entonces, la forma de sepultar era en las iglesias. Sí. San Ignacio no tuvo camposanto en esta manzana, pero sí se enterró en San Ignacio. De hecho, el piso actual es de principios del siglo XX. Es decir, que en el momento que se va a cambiar el piso, se levantan todas las sepulturas que era fundamentalmente de religiosos. No, y también claro, pasa que, bueno, digamos, depende de la importancia de determinada persona, se sepultaba más cerca de un altar de otro, tal cual, y los religiosos, por supuesto. Bueno, vamos a un corte, nos están exigiendo un corte, pero este tema me ha sacado una duda de año diciendo, ¿a dónde estaban? Y bueno, evidentemente sí, están en un osario común en el centro de la nave ahora. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, volvemos en unos minutos con Ana María Di Consili, como ven, muy ilustrada sobre este tema de la manzana de las luces, sobre el que vamos a seguir hablando en nuestro próximo bloque. Volvemos a este nuevo bloque, tenemos historia, hoy con la presencia de Ana María Di Consoli, que es secretaria del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces, es una de las guías turísticas, y como ven, como les prometí, este programa es apasionante, porque ya hemos dilucidado bastante bien toda la época jesuítica de la manzana, la administración, la procuraduría, vos me estabas diciendo. Sí, la procuraduría. Antes de seguir, quería decir que el secretario de la comisión directiva es el profesor Poitbel. Yo soy secretaria de la oficina, ¿sí? Bien. No porque está la comisión directiva y lo quiero aclarar. Sí, la Procuraduría de las Misiones es realmente un edificio bellísimo que ha sido muchas cosas. Como vos bien decías, desde ahí se administraban los pueblos. Sí, todo lo que son misiones. Estamos hablando de un país dentro del país. Tal cual. La calera de las huérfanas en Uruguay, donde algunos dicen que nació en San Martín, pero lo administró el padre de San Martín. Sí, bueno, exacto. El Yapeyú, que después también va el padre de San Martín. Toda la parte de Córdoba, toda la parte de Misiones, San Ignacio. ¿No? Y después creo que en Salta también hubo otra misión jesuítica. En Salta también estuvieron presentes. Claro, todo se termina en 1767, sin duda. Cuando se los sacan de encima, cuando los expulsan. Sí. No, porque después vuelven en la época de Rosas y también los vuelven a expulsar. Sí, de hecho tienen. Son complicados los jesuitas. Sí. Y bueno, claro, dicen lo que piensan, ¿no? El tema sí, con la Procuraduría, esta en particular, no era la única Procuraduría que ellos tenían, ¿no? Pero esta en particular administraba el noreste, digamos, de los pueblos de indios, como les decían, las reducciones esas.
Y ahí llegaban muchas veces los productos. Claro. La yerba mate, que tanto les cuesta trasplantarla a ellos desde el Paraguay a nuestro territorio y argentino, y después que se ha llegado a exportar la yerba mate, ¿no? Y ahí se concentraba la stevia rebaudiana, que ahora es tan conocida. Claro, está conocida, sí, también. Sí. Le decían la hierba dulce los guaraníes, ¿no? Claro. Y un montón con de eso endulzaba el mate. Claro. No es una cuestión de ahora, ya lo sabían los indios. Sí. Claro. Así que bueno, muchos productos venían ahí. Y el procurador después decidía, ¿no? Que el mate, uno hoy lo ve como una cuestión folclórica, inocente, pero yo me acuerdo que hubo en la catedral una homilía hablando de los pecados del mate, que era terrible, como la gente solamente se dedicaba a tomar mate y que eso traía los holgazanes y los malvivientes. Sí. Hubo toda una historia. Sí, porque las disposiciones de algunos gobernadores y virreyes de la época colonial hoy serían, ¿no? Sí, sería un poquito discutida, sí. Discutida o extraña al menos, pero parece ser que sí, como prohibir bailes o cuestiones varias, ¿no? Bueno, la única cosa prohibieron los abogados en un momento. Cuando vinieron 4 leguleyos dijeron, no, acá no puede haber. O los carnavales, sí, ¿no? Y después, bueno, quién era médico, quién no era médico, sí, bueno, también ahí era muy graciosa. Justamente hablando de eso, el protomedicato, claro. La regulación de quién era y quién no era. Bueno, eso venía desde antes. Yo ahora estoy haciendo un trabajo sobre los primeros médicos de Buenos Aires y ya el doctor Sijón, estoy hablando 1600, el fin 600, empezó a decir, no, para que exhiban los títulos, y bueno, varios tuvieron que desaparecer de un día para el otro, y después hubo un examen que tenían que rendir. Garrido creo que fue uno de los primeros médicos que tomaba examen, o sea que siempre había una motivación desde esto. El protomedicato es el protomedicato es de O'Gorman, estamos hablando ya del año 1800. Pero desde el año 1600 y pico había médicos que decían no, este no tiene el título, este no está habilitado, en fin, había toda una serie de, mostrarme los papeles, había toda una serie de inquisiciones sobre quién era médico y quién no lo era. Lo cual está muy bien. Sí, bueno, en esa época era más o menos lo mismo. Sí, tal cual. Al contrario, yo creo que se usaba la medicina ortodoxa del año 1600, probablemente uno llegase más rápidamente a los enterratorios. Yo agregaría también con los jesuitas, ¿no? También hay una cosa así de regulación en este sentido. Por ejemplo, ahí está la botica. Claro. ¿No? Lo tenemos a Fagner, así que para hablar hay de muchos jesuitas. Claro, un jesuitas que fue, no me acuerdo ahora el nombre, pero que hizo el primer tratado de farmacología de los productos de América. Sí, Fagner, que nada menos fue además alumno de Newton, de Mead, ¿no? Que no vino como jesuita, ¿no? Vino como médico, pero después, bueno, acá hace el seminario y reorganiza la botica, que es como un poco la farmacia de turno del 1700, ¿no? Así que sí, la manzana tiene... Y estaba ahí, en la manzana. Claro, en la Procuraduría, justamente. Ahí mismo. Y la Procuraduría es el edificio que da para ubicarnos también a la calle Perú. Claro. Sí. La Procuraduría... Es donde después fue la Facultad de Arquitectura. Arquitectura estaba más para la esquina de... Más para la esquina Moreno. De Alsina, yo recuerdo. De Alsina, más bien exactas, ahí exactas, estuvo, bueno, sí, exactas, que también, bueno, tiene un origen anterior a ser facultad misma, o con rango de facultad, porque la universidad, bueno, se crea en 1821, y hay como al principio son departamentos ¿no? Matemáticas, etcétera, ciencias físicas. Y, o sea que la ciencia también está muy presente en la manzana. Y en esta misma universidad que nace en 1821, que no hace mucho que dejó de estar en la manzana, por lo menos no nos olvidemos que ahí es la noche de los batones largos, ¿no? En el año 60 y pico yo me acuerdo haber estado ahí, es decir, era chico, y me acuerdo que también estaba el St. Andrews of the River Plate, la Sociedad de San Andrés de los escoceses, hacían concursos de poesías. Yo he ido ahí, porque estuve ahí, hacían concursos de recitado de versos. Y yo me acuerdo que estaba en la Manzana de las Luces, ahí fue mi primer contacto, estoy hablando del año 60 y pico, o sea que, y eso era, me decían, no, estas ciencias exactas.
O sea, que eso es recuerdo personal. No, y Exactas además tiene una playa de hombres de ciencias. Si ya nos vamos más al siglo XX, ¿no? Leloir, Hussein, Milstein, los premios Nobel. Por ahí caminó Albert Einstein. Sí, cuando claro, dio en 2014. Claro, la famosa conferencia inaugural del Colegio Nacional en el aula magna y después en la facultad otras tantas. O sea que la manzana realmente tiene bien puesto el nombre, ¿no? Y hay otra historia, si uno iba a hablar, empezamos con historias truculentas. Sí. Los túneles, porque de ahí parten los túneles. De hecho, en la visita al manzana, no sé si lo hacen ahora, pero no sé si porque tenía coronita, pero a mí me llevaron por una parte de los túneles, que parte era debajo, se ve debajo de justamente de donde estaba Ciencias Exactas. Pero hay otros túneles que parten del Nacional Buenos Aires. Sí. En realidad te voy a contar un secreto. Nosotros, como Instituto de Investigaciones Históricas y La Manzana como complejo histórico, se toma de los túneles, que son una parte importantísima, sí, y además de la arqueología urbana, sin duda, para contarles todo lo demás. Porque la gente viene por los túneles. Viene por los túneles, sí. Y sí, la gente no sabe que ahí tenés la primera legislatura claro, del país, porque la primera provincia que hace una legislatura es Buenos Aires, después las demás. Y etcétera, etcétera. Entonces, sí, los túneles, bueno, son la frutilla del postre de la manzana, claro, ¿no? Sí, los túneles, la verdad es que la realidad es que se dice mucho, se escribe mucho y se sabe muy poco de los túneles. Los túneles eran una red que conectaba, en principio, el Colegio Viejo, la iglesia, la Procuraduría y hacia las huertas que estaban actualmente sería Perú y Moreno, ¿no? La huerta de los jesuitas. Después ahí se construyó, etcétera. Y salían del ámbito de la manzana para conectar con otros edificios aledaños. Con San Francisco, seguro. San Francisco, las otras iglesias cercanas, Catedral, Santo Domingo, Catedral, Santo y el Domingo. Cabildo, porque en el Cabildo hay una parte de túneles que no se puede ver, pero está. Entonces esta cuasi red, que no podemos decir que lo era realmente, porque la verdad que plano de la época no hay que te diga, bueno, realmente iba de tal lado a tal lado. Y que hoy la arqueología nos aporta a veces muchas dudas, ¿no? Porque desde la historia uno supone o presupone muchas cosas o investigaciones o la historia oral, pero después la arqueología dice, no, bueno, miren, acá no hay nada. Pero también es verdad que mucho quedó tapado después porque los mismos descubrimientos de túneles son muchas veces producto de que se está haciendo un subte, se está acabando para hacer una cañería, un edificio. Entonces, ¿hasta dónde creemos? Eran una mini red defensiva militar. Que es frecuente en otras ciudades, había túneles también. Sí. Bueno, vamos a un corte y seguimos con este apasionante recorrido por las manzanas de las luces y sus túneles. Bueno, volvemos a un nuevo ciclo de Tenemos Historia. Hoy nos acompaña Ana María Di Consoli y, como les había prometido, esto viene muy apasionante. Estamos hablando de los túneles y de historias tenebrosas en los túneles, porque los túneles parecen que tengan finalidades. La finalidad obvia era la defensiva, pero después el imaginario popular inventa algunas atribuciones, como por ejemplo contrabando, que en la ciudad que vivió el contrabando, y bueno, alguien usaba los túneles para eso, y después para visitas galantes, ¿no? Que yendo de la parroquia al convento o algo así. Sí, hay como mucho mito y leyenda con respecto al contrabando. Nosotros no podemos, como Instituto de Investigaciones Históricas, no se puede decir nada. No podemos decir ni que sí ni que no. Ahora, te cuento una cosa. Si vos ves en los métodos de Jorge Gelman, fue mi profesor, por ejemplo, en la UBA, ¿no? Estudié unos cuantos años de historia en la UBA, después de turismo. Y él es especialista en contrabando en la época de la colonia. Y vos ves los métodos, la arribada forzosa, por ejemplo. Sí, la arribada forzosa, sí. Vos decís, no necesitaban túneles para hacer contrabando, la verdad, porque lo hacían fantástico a la luz del día. Sí, claro. Con la anuencia de los gobernantes que se llevaban su parte, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Miraban para otro lado y ya está. No hacía falta contarlo mucho. Y se dicen, claro, ¿por qué no se van a encontrar abajo? ¿Qué sé yo? Puede haber pasado de todo. Si las paredes hablaran, ¿no? Sí, ¿no? Sí. No, las historias de visitas, como decía, de la iglesia al convento y que se encontraba, y que ahí parían las monjas. Hay todas unas historias se dice de todo. Muy truculentas. Yo
creo que eso viene, ¿sabés de dónde? Lo estuve pensando mucho el tema y no tengo la verdad, ¿no? Pero creo que puede haber algo de esto. En la mayoría de los antiguos conventos, que eran más bien de clausura, y uno lo ve también en Europa esto, ¿no? Estas conexiones interiores, a veces como en Toledo, en España, aéreas, ¿no? Pasillitos que van de un lado al otro. Lógicamente eran de clausura, entonces no salían por su propia clausura a la vida, digamos, de la gente común. Entonces tenían sus propias conexiones, ¿no? Entre un convento y una iglesia, etcétera. Quizás venga de ahí, ¿no? Sí, estas ideas de que aparte, en el imaginario y que qué sé yo, después, bueno, qué habrá pasado no lo sabemos. Y la historia argentina está construida una parte de la historia está construida por liberales y masones con una actitud anticlerical y bueno, entonces todo lo que podría menoscabar el prestigio de la iglesia era bienvenido, ¿no? Que no es que eran santos tampoco, pero bueno, por supuesto es parte de la construcción histórica, es decir, mirá, estos desgraciados, estos pillos iban de un lado al otro. Sí. Entonces, bueno, de túneles, hablamos del túneles, hablamos de los jesuitas, hablamos del asesinato de masa tenemos. Bueno, por eso hablamos de los jesuitas, hablamos del Colegio Nacional Buenos Aires, que empezó como una institución jesuítica, después fue el Colegio Real de San Carlos y por último se consagra como el Nacional Buenos Aires, que lo consagra Mitre, ¿no? En 1863. Sí. Lo consagra Mitre, todas las historias. Pero antes ahí, perdón, nos salteamos algo. La Revolución de las Trenzas. Tal cual, el motín famoso. El motín de las trenzas en 1812. Sí, que la verdad tomó una resolución muy drástica. Sí, sería la palabra drástica, porque ahí, claro, están los morenistas saavedristas, ¿no? Bueno, en ese periodo. Digamos que el hecho concreto es que la trenza, que era usada por los jóvenes como un signo de distinción, como un distintivo, como los granaderos tenían el suyo, ¿no? Bueno, como el aro de los granaderos, exactamente, que no todos se acuerdan del aro de los granaderos, que en realidad decían que era para que durmieran todos juntos y no se escaparan. Que pasaba por el hilo, Sí, Pacheco usó aro toda la vida. Sí. Pacheco seguía usando aro. Ahora que uno dice los chicos, ay, mirá, que usaritos, y en realidad, en general, Pacheco y la Valle usaron aro. ¿No? Bueno, pero las trenzas era un símbolo y cuando dan la orden de cortar las trenzas, ahí aparece el motín de las trenzas. Sí. Primero porque la figura de Belgrano era un poco discutida. No lo eligen ellos, ¿no? Claro, el Saavedra sí. Y cuando dan esta orden se revuelvan, pero hay una guerrilla, hay un enfrentamiento armado con cañones y todo. Ahí se queda sordo Rondó. Rondó usa los cañones y dice que el disparo de uno de los cañones, poniendo el cañón, estamos hablando de una calle de 6 metros, pone el cañón de enfrente para romper la entrada del regimiento de patricios. Claro, que a la sazón estaba dentro del viejo colegio. Estaba dentro del viejo colegio, claro, exactamente, porque ahí nace el regimiento. Claro. En la primera invasión, en 1806. Estamos hablando esto sobre la calle... Sobre Bolívar. Sobre Bolívar, claro, sobre la calle Bolívar, al lado de la iglesia. Claro. Y ahí mueren docenas de jóvenes, docenas de soldados, bueno, claro, y el resto es fusilado al día siguiente, ajusticiado al día siguiente. Sí, claro, sí, no fue una pavada, digamos, no es la trenza en sí como una explicación reduccionista, la trenza quizás es un pretexto. Es un pretexto. ¿No? El tema es profundo, tiene que ver con las jefaturas del regimiento y con quienes están en el regimiento. Y Belgrano, bueno, no tiene favoritismos ahí aparentemente. Es un tema muy, muy lindo, pero sí fue ahí. En la y desde la Torre Sur se sofoca el regimiento, sí, justamente la Torre Antigua, ¿no? Y ahora vamos, es decir, esto es en 1812. En 1821 se funda la universidad. Sí. Ahí el padre Sáenz es el primer rector de la Universidad de Buenos Aires, se consagra dentro de este edificio. Rivadavia es ungido presidente
En este edificio, nuestro primer presidente, el famoso sillón, bueno, no, lo debería haber estado en el Fuerte, nadie sabe cuál es el sillón de Rivadavia, pero bueno. Dicen que no existe, ¿no? Claro, dicen que no existe, que no hubo un sillón. Primero, el que es más antiguo es el de Derqui. Claro, el de Derqui. Sí, que está en el museo, porque ni siquiera de Urquiza. Claro. Y que después, y ahí sí, aparece este edificio de los representantes, en donde, se dicta la Constitución del 26, ahí. Claro, porque la Convención Constituyente del 24, sí, que empieza ahí en el 24, es la que se dicta esa Constitución allí, es la que él lo elige. Es que lo elige a Rivadavia presidente. Que había sido el ministro de Martín Rodríguez, sí, cuando se inaugura la sala años antes. Claro. Y hay un cuadro famoso de la creación de la universidad, que sí, veníamos hablando, que es el periodo de la legislatura también, el periodo de Martín Rodríguez, que está en la Facultad de Derecho, donde en la iglesia se está inaugurando la Universidad de Buenos Aires. La iglesia, a la sazón, no fue tampoco siempre una iglesia, se hicieron certámenes literarios, se inaugura la universidad, fue cabildo abierto, muchos cabildos abiertos se hicieron ahí, fue catedral provisoria. Catedral provisoria, sí, mientras que se estaban construyendo. Así que, sí. Por eso, y Sanz, que tenemos que recordar que se había salvado de ir preso 2 años antes, cuando la Constitución del 19. Claro. Sí, además, la manzana tiene eso, ¿no? La del 19 no tiene que ver con la manzana en sí, no, la posterior, pero las personas que se van y vienen en instituciones distintas. En instituciones distintas. Bueno, Rivadavia es el mejor ejemplo. Vamos a un corte y vamos al último bloque de este programa sobre la manzana de las luces. Queridos amigos, volvemos. Este es el último bloque de Tenemos Historia y hoy hemos hecho una tour maravillosa por la manzana de las luces de la mano de Ana María Di Consoli, que también hace guías, ¿no? Sí, ahora mismo me voy a la manzana de las luces. Qué bueno. Vayan porque realmente es un lugar mágico. ¿Siguen haciendo las obras de teatro en el patio? Sí, y conciertos. Y ahora que viene el veranito, ahora que viene el verano, las noches de verano son mágicas. Son mágicas, realmente impresionante. Uno está en el centro de la ciudad, al lado de rascacielos, edificios antiguos, y está viendo, yo me acuerdo que vi una obra de Goldoni ahí. Sí, Nino Monfoglio está haciendo unos conciertos divinos en el patio, ahora que lo estaba haciendo adentro de una de las salas, pero me dicen, no, si ya viene el calorcito, y se llama Bajo las Estrellas, ¿no? Sí. Porque es divino estar ahí. No, muy lindo, muy lindo. Y bueno, igual que otro lugar que es increíble, lo que pasa es que no está abierto al público, es el Jardín de San Francisco. Es el patio de la iglesia de San Francisco. Uno está a una cuadra de la Plaza de Mayo, no escucha nada, cantan los pajaritos, verde, aljibe, plantas, árboles. Yo la verdad que las veces que lo visité dije, no puedo creer que esto está a una cuadra de la Plaza de Mayo. Y yo les quiero decir que la Procuraduría, el patio, está abierto al público para que la gente se tome, porque cuando empezaron a acercar la Plaza de Mayo, que en tanta manifestación lógica, ¿no? Porque bueno, a veces hay que manifestar, y después atrás que todo se redujo, toda la Plaza Colón, que antes era un lugar donde la gente se iba con su almuerzo al mediodía, se cercó un poco el tema del lugar público para que la gente se lleve el sandwichito. Y en la Procuraduría se puede entrar. Entonces la gente, y más ahora que está precioso, se lleva su tupper, ¿no? Mira vos. Sí. Bueno, qué buen dato. 222. También hay una feria de artesanos. También está la feria de artesanos. Sí. Tenemos muchas actividades, teatro, conferencias, conciertos, presentaciones de libros, exposiciones temporarias en el Salón Virreinal, Perú 272, de donde se inician las visitas guiadas todos los días a las 15 y sábados y domingos 15, 16, 30 y 18 horas. Ahí siempre hay una exposición temporaria de pintores renombrados o fotógrafos. Estupendo. Bueno, vamos al último, vamos a tocar creo que el último tema, que es el de la Sala de Representantes y la muerte del doctor Massa. Recordemos la historia de que, aparte de haber sido Congreso de la Nación, lugar constituyente, cuando viene el rosismo, es la Sala de Representantes de la provincia de Buenos Aires. Ahí
para que uno se lo imagine, se reunía Tomás de Anchorena, Viamonte, bueno, en un momento estuvo Dorrego también, pero en el Congreso, los Terreros, todos los que eran las figuras dominantes dentro de la época de Rosas, Balcarce, y ahí es en donde toma lugar este triste episodio, en donde es el primer gran atentado contra don Juan Manuel. Sí, que está hecho nada más que por una familia. Bueno, Massa era su amigo, era uno de los pocos tipos que él decía que era amigo suyo. Sí, además Massa vivía donde está el departamento de policía y tenías la quinta de Massa, estaba ahí. Y el tema es que, bueno, bien decías, la época de unitarios y federales, Rosas tiene la suma del poder público en ese momento, el asesinato. 35. Claro, es 27 de junio de 1839, noche de invierno, 6 y pico de la tarde. Ahí es el asesinato, es el 39. Sí, 1839. Y el problema acá crucial con Massa, con Manuel Vicente Massa, presidente de la Cámara Legislativa, es que tiene un hijo, Ramón, coronel, implicado en una conspiración. Casado con una prima de Manuelita. Es decir, claro, todo el mismo parientes, círculo. Y aparte Massa era el suegro de Alsina, de Valentín Alsina. Así que todos los que nombres estaba en el exterior, que estaba de exilado. Todos los nombres van y vienen. El tema es que Ramón, bueno, con la orden de captura de quienes estaban complicados en esta conspiración, que intentaban aparentemente una revolución. Fontes, algo por el estilo, es el que lo denuncia. Sí. Tenemos que ubicarnos que es el momento de los Libres del Sur. Exactamente, es un año complicadito, 1839. Primero bloqueo, 38 bloqueo anglo-francés, las arcas estaban vacías, no se podía exportar, entonces los ganaderos o los estancieros del sur de la provincia se alzan en armas, los Libres del Sur, son derrotados en la batalla de Chascomús por hay un poema de Mármol de Echeverría sobre lo que está relatada toda la batalla en verso. Y es la generación del 37, ¿no? Trata de ser los Byron locales. Sí. Y bueno, y tiene un eco acá en Buenos Aires, en donde teóricamente Ramón Massa se va a levantar contra Rosas. Hombre del riñón de Rosas, porque estamos hablando del hijo de uno de los mejores amigos, casado con una parienta de Rosas, y que va a las tertulias de Manuelita. Claro. Y es denunciado por, creo que Funes Fuentes, algo por el estilo. Sí, la cuestión es que Massa, en realidad, lo que se hace, se debate, decide la renuncia a la presidencia, y se debate, dicen si venía por la actual calle Moreno, y dice: entro a la casa de Rosas, porque él tenía la casa que le había comprado a los Escurra enfrente. Claro, usted tiene la casa enfrente, los Escurra tienen la casa enfrente. O entra a su despacho contiguo a la legislatura, y bueno, parece que opta por eso último. Toma su pluma, su tintero, hay que imaginar el momento, me imagino cara de preocupación, uno se imagina el momento. Y lo vienen siguiendo, ¿no? Estas dos personas que terminan... Hombres de la mazorca. Sí, ingresando y apuñalando a Massa. Quien está en la sala es un secretario. Ajá. Que termina, bueno, dando aviso, ¿no? Lógicamente, horas después también se va a fusilar a Ramón como conspirador. Es una tragedia, ¿no? Sí, una tragedia. Para la familia Massa. Una vez en una visita, porque esto tienen las visitas, ¿no? Después de un rato, yo soy descendiente tuve descendientes de la familia Massa, y dice: nuestra familia siempre pensó que Rosas dio la orden de muerte. Sin embargo, de Massa. Ordena también la muerte del capitán Gaitán, que era el que concreta la mano asesina. Claro, exactamente. Y después también lo que tiene muy maltrato es Él los siempre cuerpos. Lo negó, ¿eh? Sí, Rosas siempre lo negó. Y siempre expresó el pesar por su amigo. El asesinato de Massa. Rosas lo negó y expresó su pesar, porque Rosas decía que él era su amigo. Sí. Era el más ilustrado de sus amigos.
porque era el único que tenía un título universitario, es decir, tenía conocimientos técnicos. Y después, pero lo que sí llama la atención es el maltrato de los cuerpos del cadáver. Fueron tirados a una fosa común, sí, no fueron rescatados. Parece es una cosa de menosprecio. Si lo hubiese tenido tanto aprecio, hubiese, bueno, al menos respetado el cuerpo del occiso, ¿no? Sí, hay autores que yo he leído en los últimos tiempos que descartan eso, que no consta en, sí, en el cementerio de Recoleta tal cuestión. Parece sí. que fueron sepultados cada uno digamos, en sepultura, ¿no? Ya había bóvedas en ese momento, en las bóvedas de otros y después trasladados. Ahora no recuerdo el autor, si no te lo diría, pero hay investigaciones más recientes, después te paso el dato. Claro, la versión que yo tenía era un poco más como un menosprecio fue y saber, y que después desaparecen y se reducen y nadie sabe dónde están. Sí, lo de la fosa común circuló, de hecho en una de nuestras publicaciones, que hay una publicación muy viejita ya, que se llama Vida y Muerte de Manuel Vicente Massa, donde está ese relato de alguien de época que dice tal cosa. Pero bueno, se dice que las investigaciones recientes, los cuerpos fueron a sepultura, ¿no? No a fosa común. Bueno, ¿y qué más, Ana María? Bueno, ya estamos, estos son los periodos más. El Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación. Lo que pasa es que hoy falta Emilio, claro. Que fue el archivo de la provincia de Buenos Aires, claro. Y que terminó siendo la base, la simiente del Archivo General de la Nación. Claro, muchos años en La Manzana, justamente en los altos de una de las casas redituantes famosas que manda Cervertis. Sí. En 1782, cuando, bueno, también con Rivadavia, ¿no? La creación del archivo en esa época y después del cambio de nombre. Lógicamente se nacionaliza. Al Archivo General después, de la Nación. ¿no? Bueno, Ana María, recuerdo que estamos hablando con Ana María Di Consoli sobre este programa, fue un programa sobre la Manzana de las Luces. El que quiera volver a verlo o escucharlo sabe que lo puede buscar por Facebook o YouTube. El que tenga algún comentario nos lo puede hacer llegar a través del mail de programa, todo junto, programatemoshistoria@gmail.com o a través del Facebook de Olmo Ediciones. Y bueno, Ana María, la verdad que ha sido un gusto, un placer. Les recomiendo a todo el mundo que es una experiencia única ir a la Manzana de las Luces, porque en una cuadra se condensa gran parte de la historia del país. Sí, yo les tengo que agradecer porque me sentí realmente muy cómoda. Yo acá estoy en nombre del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces, la comisión directiva que me ha designado para estar acá. Y realmente es un lugar maravilloso, como bien dijiste en el inicio del programa, mágico. Bueno, muchísimas gracias. La semana que viene estaremos todos con ustedes una vez más en Tenemos Historia.